Buenas tardes con todos y todas. Agradecer la participación de cada uno de ustedes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión, al taller que estamos iniciando el día de hoy, que hemos podido coordinar en conjunto con la Municipalidad de Los Olivos. Específicamente hemos estado en coordinación con la Subgerencia de Programas Sociales. Vamos a estar también esta jornada de talleres, de taller que vamos a tener 4 sesiones a lo largo de 4 viernes. Hemos estado coordinando en la realización de la misma juntamente con los Centros de Emergencia Mujer de Los Olivos, asimismo con la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, igualmente también con la Defensoría del Pueblo, organizaciones de Los Olivos que estamos coordinando para la realización de este taller. Para dar inicio entonces al taller de gestión de situaciones de violencia basada en género, vamos a dar pase y la bienvenida con las palabras de la doctora Janet Aldana, subgerente de programas sociales de la Municipalidad de Los Olivos. Janet. Muy buenas tardes, amigos y amigas, todo el equipo de COPEME y nuestros aliados y socios, y sobre todo a las autoridades, funcionarios, técnicos y profesionales que el día de hoy han dispuesto su tiempo para poder escuchar y aprender e intercambiar algunos conceptos sobre el marco legal de la violencia basada en género. Nos sentimos muy complacidos y esperamos que ustedes nos sigan en todas las sesiones. Y sobre todo, más que la acumulación de conocimientos, nos interesa que lo pongan en práctica, y parte del reto que nos hemos planteado es poder dejar en claro aquellos conceptos que podrían traer coordinaciones erróneas o articulaciones erróneas, ¿no? Entonces, para eso está este espacio, para poder debatir y poder despejar aquellas dudas que a veces la propia ley pareciera que nos conflictúa entre un sector y otro. Entonces, diciendo esto, damos por inaugurado este rol de sesiones y esperamos que ustedes pongan la atención de sus 6 sentidos para que la tarde sea exitosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janet. A continuación, para dar la presentación del programa de capacitación a operadores justamente de justicia, en todo este proceso, esta jornada de capacitación sobre la prevención y atención, la gestión de situaciones de violencia basada en género, que hemos organizado también a través del proyecto justamente Integración con COPEME, vamos a dar pase a la presentación del programa a cargo de Carmen de la Vega, nuestra especialista de género del proyecto Integración de COPEME. Carmencita. Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias también a la Municipalidad Distrital de Los Olivos por la convocatoria que se ha hecho de esta capacitación. Muchas gracias también a todos los que vienen participando de ella. Para nosotros es de verdad muy grato poderles ofrecer esta propuesta de capacitación a los funcionarios públicos, porque sabemos que solo con el desarrollo de capacidades, con la actualización de conocimientos, con la información clara y precisa, la atención a quienes nos debemos, es decir, a la población, y especialmente a la población que sufre violencia de género, va a poder ser exitosa, va a poder ser eficiente. Entonces, nos complace mucho poderles ofrecer esta propuesta de capacitación que ha sido construida, elaborada de manera concertada por todos los actores que hacen parte de la instancia de prevención de la violencia del Distrito de Los Olivos. En esta propuesta han participado todos, buscando que responda a las necesidades de información y, como decía la doctora Yanet, a las necesidades de clarificación, de claridad, de interpretación de la norma. En ese sentido, la propuesta de capacitación que les estamos alcanzando y que va a durar durante 4 sesiones, 4 viernes, va a tocar los siguientes temas. En esta primera sesión, en el que nos acompaña la doctora Natalia Escudero del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vamos a tocar el tema medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres en el contexto de la emergencia sanitaria.
Es decir, se va a explicar con detalle el decreto legislativo 1470, identificando cuáles son el rol y las funciones que tiene cada uno de los sectores para atender situaciones de violencia en este marco. En la siguiente sesión, el viernes que viene, se ha priorizado el tratamiento justamente de las funciones sectoriales para la atención de la violencia en el marco de la Ley 30364. Recientemente ha sido aprobado el texto único ordenado de la Ley 30364, que consolida, digamos, todas las modificatorias que se han hecho de la norma. Se va a hacer una presentación y esta va a estar a cargo de la Defensoría del Pueblo. En la siguiente sesión, la tercera sesión, se ha visto por necesario presentar y dialogar acerca de la articulación interinstitucional que se da a través del cumplimiento de los protocolos de actuación conjunta. Y entonces se va a presentar los protocolos de actuación que existen actualmente entre semicomisarías, con centros de salud, con defensa pública, de tal manera de que todos los actores institucionales puedan tener claridad sobre los límites y los alcances de su actuación en situaciones de violencia. Y en la última sesión se va a tratar y se va a presentar el sistema local para erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. El Distrito de Los Olivos es uno de los distritos que ha aprobado a través de una ordenanza, la 502, la constitución de la instancia de concertación para la prevención y tratamiento de la violencia hacia la mujer y el grupo familiar. La doctora Yaneda Aldana en esa oportunidad nos va a presentar la normativa, las funciones, quienes la integran, y la idea es que en esa última sesión se puedan establecer cuáles son los retos, cuáles son las prioridades que se tiene en el marco de un sistema local para enfrentar la violencia de género en el distrito. Finalmente, decirles que los que participen en por lo menos 3 de estas sesiones van a contar con la certificación que va a estar a cargo de la Municipalidad de Santa Cruz, así como de las instituciones y organizaciones que hacen parte de la instancia. Los esperamos entonces en las 4 sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmencita, por esa presentación de todo lo que va a ser el programa en estas 4 sesiones. Para poder empezar justamente con la sesión que corresponde al día de hoy, quiero dar algunas indicaciones generales a todos los asistentes. Básicamente, en primer lugar, mantener nuestros micrófonos apagados mientras está justamente la ponente brindando e iniciando la sesión. Vamos a tener un segundo momento en que van a poder realizar las preguntas, va a ser un diálogo, van a poder utilizar, digamos, el chat para hacer las consultas, que las pueden ir dejando también en el transcurso de la ponencia, y al tener el espacio de preguntas se va a poder realizar las mismas, va a ser un diálogo de preguntas y respuestas, básicamente. También vamos a permitir, digamos, ¿no?, a aquellos que quieran intervenir, levantando la mano, habilitarles el micrófono para que puedan tener la palabra y poder hacer las consultas que tengan al respecto de esta primera sesión que vamos a iniciar. En segundo lugar, también informarles que a través del chat se está compartiendo el link de la asistencia, el cual les pediríamos, por favor, que puedan completar. Básicamente le dan clic al link y les va a salir un formulario para que puedan registrar sus datos. Es muy importante que llenen esta asistencia porque es la que nos permitirá a nosotros hacer la verificación de los asistentes en las 4 sesiones y poder justamente tener en cuenta esa asistencia para poder emitir lo que corresponde a las constancias, a la certificación que estamos gestionando por la participación en estas 4 sesiones en este curso. Entonces, sin mayor preámbulo, básicamente estas son las indicaciones generales. Vamos a dar pase a la sesión del día de hoy, que como mencionó mi colega Carmen, vamos a tratar de la presentación del decreto legislativo 1470, las medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra la mujer y la protección del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 también. Entonces, para ello damos pase a Natalia Escudero del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Juliana.
agradecerles la invitación por parte de la municipalidad, la doctora Janet. Muchas gracias por la presentación de este evento, de este taller, y a María del Carmen y a tu persona y a todos los que están organizando. También agradecerles la participación y atención de todos los convocados, digamos, porque muestran el interés, la disponibilidad, la iniciativa, el querer conocer más. ¿A qué se refiere lo que es la violencia basada en género? Quizás suena un término, ¿no? Un texto con 3 palabras, violencia basada en género, 4, pero lo entendemos como realmente canalizamos qué es la violencia basada en género y qué entendemos por la condición de tal, cuáles son las poblaciones o la población objetivo a quien nosotros atendemos de acuerdo a la ley especial que tenemos 30364. En base a esas interrogantes es que nosotros como Programa Nacional Aurora, que antes era la Unidad de Atención Integral frente a la Violencia Familiar y Sexual del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, venimos trabajando, venimos fortaleciendo también, digamos, conocimientos y competencias en cuanto a lo que es la violencia basada en género, ¿no? Y parte de nosotros también corresponde ello a fortalecer conocimientos, capacidades y sensibilizar a todo el personal humano que trabaja con nosotros, al elemento humano que trabaja en la institución, porque es importante tener ese tema de la sensibilización, sensibilizarnos con la temática, porque no es sencillo. Cada caso tiene su particularidad y singularidad. No todos los casos son igual. No podemos poner todos, englobar a que este caso es igual al que vino hace media hora y al que vino la semana pasada y eso va a terminar así. No. Eso lo fui aprendiendo y entendiendo. Más que aprender es entender y comprender que esto crece. Y lamentablemente necesitamos más esfuerzo para, como este tipo de capacitaciones, articular entre instituciones que corresponde para evitar que ese caso de violencia que ponen de conocimiento a las autoridades, ¿sí?, no termine en un feminicidio. Y hoy por hoy nos encontramos realmente frente a una pandemia que nadie lo consideraba, ni mucho menos nadie lo esperaba. Imagínense antes, como decimos, 2 etapas, prepandemia y pospandemia, el tema de la violencia basada en género. Entonces, me pareció súper interesante. El objetivo de este taller es actualizar información, pero sobre todo el objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios de las instituciones públicas, integrantes de los mecanismos de protección para la asistencia y atención de las víctimas de violencia basada en género. Resalto mucho ello. Y una normativa especial que sale, que es promovida y que es promulgada y que lo estamos llevando a cabo, articulando y solicitando, y nos amparamos nosotros los abogados en base a una ley específica, el decreto legislativo 1470. Entonces, esto yo no quiero que sea un monólogo, porque aquí estamos para socializar, estamos para articular, y no me gustaría que esto sea solamente un monólogo, una exposición fría, sino que podamos participar. Creo que ya aquí no estamos para juzgar, cuestionar qué hace cada institución o cuál es la obligación de. No, aquí estamos para fortalecer, para mejorar, porque en la institución pública no todo es perfecto, pero si tenemos la voluntad y el trabajo en equipo, podemos llegar a la meta que nos trazamos. ¿Cuál es ello? Que las víctimas de violencia en nuestra población objetiva, de mujeres e integrantes del grupo familiar, tengan ese acceso al acceso a la justicia, a la protección, a la recuperación. Eso es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, que su acceso a la justicia sea eficiente, sea efectivo. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí vamos nosotros a entrar conociendo los enfoques que no debemos dejar de lado, porque es lo que atendemos día a día. Entonces,
Empecemos. A ver, si me pueden ayudar, por favor, con el PPT. Sí, Natalia. Carmencita, por favor, ¿nos puedes compartir el PPT? Compartir tu pantalla. Bueno, y es una parte también que nosotros resaltamos porque es un medio como para nosotros y tenemos que ver también porque el decreto legislativo 1470, y lo vamos a ver más adelante, hace mención a este medio tecnológico que hoy por hoy lo estamos utilizando. Eh, este medio tecnológico que también se pronuncia este decreto legislativo en cuanto al medio a utilizar para los y las operadores de justicia. Entiendo que el Poder Judicial a nivel nacional ha puesto lo máximo en el tema de que esto funcione. Yo me atrevería a decir, las cifras exactas no lo tengo, pero sí por un tema de recabar información, de trabajar con regiones, porque hay centros de emergencia mujer a nivel nacional. Hemos visto cómo operadores de justicia, en lugares donde no hay esa conectividad, que quizás acá en Lima podemos tener esa, tener al mayor número, ¿no? Y a la efectividad de esta conectividad de las redes de internet y lo que se necesita, a nivel provincia no lo tenemos. Entonces, ¿cómo el decreto legislativo ha previsto esta situación? Porque en realidad, hoy por hoy, a través de este medio nos podemos comunicar y mandar el mensaje, ¿no? A ver, en todo caso, yo... Sí, Natalia, creo que no ¿Sí? había llegado a Carmencita. De repente tú, si lo tienes, nos lo puedes compartir, puedes compartir igualmente tu pantalla. A ver, permítanme un segundo, por favor. ¿No? Sí, Natalia, ya podemos verlo. Lo único abajo, por favor, para que le puedas dar en presentación, para que se pueda ampliarla a modo de presentación. Ok, perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Ok, a ver, ¿sale todo completo? Perdón. Sí, ¿verdad? Todavía no sale. Ya, perfecto. Ok, la siguiente pantalla, la siguiente fotografía, por favor. Gracias. Les decía lo que es el tema de violencia de género. ¿Qué entendemos nosotros por violencia de género? ¿Cuál es el pronunciamiento a través del tema de las diferentes organizaciones sobre el tema de violencia de género? Tenemos aquí el tema de la Organización Nacional de Naciones Unidas,
el tema de la violencia de género como la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Hablamos de una diferencia de asimetría de poder frente al hombre, o sea, del hombre hacia la mujer. Y es importante que nosotros entendamos lo que es el desigual. Y de ahí viene todo lo que es el tema de la discriminación sistemática, que eso no es solo por un hecho único, sino que esto viene ya como un contexto de... Yo siempre hago la consulta de cuál es la diferencia de violencia y conflicto, o conflicto y violencia. Desde este punto de vista, desde la violencia de género, desde la temática que nosotros atendemos. Y vamos a encontrar que hay una desigualdad de condición, una desigualdad del hombre hacia la mujer. Y eso hace que nosotros vamos a ver más adelante que se da la violencia hacia la mujer por su condición de tal. ¿Qué hace? Que haya una desigualdad de condiciones del hombre hacia la mujer, por el cual esto incrementa más y se presenta el tema de la violencia en su día a día, ¿no? En todo su ciclo de vida. Y para esto yo quiero pasarles un video para poder entender realmente de la desigualdad que se presenta día a día en el rol que ocupamos entre hombres y mujeres en la sociedad. Y que a la fecha no hemos podido mejorar todavía ello, ¿no? Si me pueden apoyar, por favor, con el video. Un momento, Natalia, ahorita lo comparto. Gracias. Y es importante poder entenderlo porque hay casos que se presentan, por ejemplo, en la comisaría o en el centro de emergencia de mujer que acuden en primera instancia, y nosotros les manifestamos a los profesionales y les referimos que es importante que puedan distinguir es el tema de la desigualdad. Por favor, si podemos prestar atención al video. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Qué interesante este video que puedo compartir con ustedes, porque en realidad podemos entender lo que es el tema de la desigualdad. Esta desigualdad, la asimetría de poder, ¿no? Que nos lleva en el día a día y que nosotros no lo identificamos cuando atendemos y prevenimos un caso, porque solo vemos el último hecho de violencia, porque hacemos una mala interpretación normativa en nuestra investigación como una carga más o una denuncia más, pero no atendemos como el contexto, bajo qué contexto de violencia se ha desarrollado este caso. ¿Cuál es el proceso continuo de esta violencia? ¿Cuál es la escalada de la violencia? Puntos importantes que nos ayudan a nosotros a tener esa capacidad de síntesis, como les digo a los profesionales en los que damos asistencia técnica,
No es necesario estar 3 horas o 2 horas con la persona víctima de violencia, en este caso mujer, para darnos cuenta, si hacemos una capacidad de síntesis, de en qué contexto de violencia se da, cuál es el proceso continuo, cuál es el ciclo de la violencia y la escalada de la violencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la persona agresora y los factores de riesgo de la persona usuaria? ¿Cuán importante es tener esto claro? Como les digo a mis compañeros y profesionales del servicio, quizás suene repetitivo, pero nunca dejar de lado y olvidar que cada vez que intervenimos este tipo de casos, no dejar de lado contexto, ciclo y escalada de la violencia, los factores de riesgo de la persona agresora y los factores de riesgo de la persona invadida. Importante. Nos vamos a dar cuenta en el tema, en el siguiente PPT, por favor, el tema de manifestación, sí, a través de las desigualdades. Podemos entender entonces en que la violencia de género es cualquier acción o conducta basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades: raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otros, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado, y ocurre en un contexto de discriminación sistemática, desigualdad, ¿no? Desigualdad de condiciones, asimetría de poder, discriminación sistemática, vamos respetando 2 términos, ¿no? Discriminación sistemática y el tema de la desigualdad contra la mujer y contra aquellos que confrontan al sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episodios de violencia. Vuelvo a repetir, vamos resaltando 2 ideas: la desigualdad y la discriminación sistemática. Siguiente, por favor. ¿A qué nos referimos en el tema de la condición de tal? La condición de tal es una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipos de género, los mismos que subordinan a las mujeres en la sociedad. Supone que la persona agresora o sujeto activo del delito tenga conocimiento que está ejerciendo violencia contra una mujer por un factor que objetivamente está asociado a su género y que a pesar de ello decide desplegar el ataque. Vamos a encontrar 3 puntos importantes para nosotros poder determinar que este tipo de violencia basada en género o la violencia contra la mujer es por su condición de tal. Cuán importante es determinar que no todos los tipos de violencia, no toda la violencia que nosotros podemos atender o escuchar, no todos es por su condición de tal. ¿Y cómo atendemos este tipo de violencia por su condición de tal? Porque podemos encontrar el tema del dominio, del sometimiento y de la subordinación. Es decir, el ejercicio de poder, de dominio, de sometimiento y subordinación. Lo que hace que la desigualdad, la asimetría de poder del hombre hacia la mujer nos va a llevar al tema del ejercicio de poder, dominio, subordinación y sometimiento. Un ejemplo claro. En la etapa de enamoramiento, feliz. Tú trabajas, yo trabajo. Excelente. Cuando nos casamos o cuando convivimos, la pareja, la mujer, la concubina o la cónyuge queda embarazada, ¿no? Queda embarazada y de pronto se ve
Bueno, le dice, y ahora contrataremos a alguien que nos va a apoyar con el bebé. Le dice, tendrás que dejar de trabajar, porque tú tienes que cuidar al niño. ¿Ya? Quiero estudiar, porque he dejado mi carrera media. No, porque yo trabajo y tú te quedas al cuidado del niño. Perfecto. Dentro de la convivencia hay el tema de no me alcanza lo que tú me estás dando. Bueno, es lo que yo tengo para dar. ¿Ok? Te compro el celular. ¿Con quién hablas tanto? ¿Por qué hablas tanto con otras personas? Y empezamos a nosotros a observar manifestaciones de control, de violencia, ¿no? Y el ejercicio del agresor frente a la persona es porque quiere controlar, dominar, tener subordinada a él, porque es la única forma para que pueda actuar de manera violenta y conseguir, digamos, ejercer lo que él hace, el dominio. Y eso es lo que muchas usuarias del servicio o que presentan las denuncias, cuando acuden a una comisaría a presentar la denuncia, luego mencionan y refieren, ya me reconcilié, ya hablé con él, ya no se va a volver a repetir, yo me desisto de la denuncia, yo no quiero denunciar, y ha pasado el servicio en el centro. Yo ya no los quiero como institución que me defienda. Es más, no me busque. Perfecto. Eso es lo que nos refiere y nos manifiesta. Pero nosotros como institución tenemos que hacer el seguimiento y nosotros como conocedores tenemos que ver que la persona puede justificar el hecho, puede presentar una dependencia emocional, puede presentar una dependencia económica, por el cual justifica el hecho de violencia y sobre todo no se da cuenta el riesgo que corre su vida. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, y muchas veces se ha dado esa expresión, ay, la señora viene a denuncia y a la semana tiene como 5 denuncias, y es lo mismo, ¿no? A ella le gusta que está feliz con su pareja. Y ha pasado usuarios que viven cerca de una comisaría, van, denuncian 2, 3 veces. ¿Se me escucha? ¿Se me logra escuchar? ¿Sí? ¿Hola? ¿Se me logra escuchar? Sí, Natalia, sí te escuchamos. Ok. Entonces, ha pasado que viven cerca de una comisaría y bueno, los policías ya la conocen porque siempre, cada vez que tiene estos hechos de violencia, o ellos lo llaman, en su mayoría, conflicto, vienen a la comisaría, denuncian, ¿no? Y bueno, luego se desisten y ya. Pero nosotros, como conocedores y especialistas en esta materia, sabemos que ya está pasando un ciclo de violencia. Y dentro del ciclo de la violencia hay la etapa del enamoramiento de la luna de miel. Y cada vez que hay ese hecho de violencia, luego viene la reconciliación, y que lamentablemente después de esa luna de miel, viene el desenlace fatal, que es un feminicidio. Porque dentro de este dominio, sometimiento, subordinación, de este ejercicio de poder, ¿sí? Por la simetría, es que hay una negativa rotunda de la separación, en muchos de los casos de feminicidio, por no decir en todos. ¿Cuán importante nosotros, como operadores, como parte de esta temática, de la institución que vemos, cuán importante es que nosotros detectemos con una capacidad de síntesis el contexto, el ciclo y la escalada de la violencia que nos refiere la usuaria en su relato, y cómo nosotros vamos a poder identificar los factores de riesgo de la persona usuaria y de la persona agresora. Y dirán, pero eso me va a tomar 2 horas, 3 horas. No, porque con formular preguntas abiertas de cuándo fue el último hecho, no como determinante para mi investigación, sino para saber cuándo fue, cómo fue, pero también preguntar cuándo han sido los anteriores hechos de. Preguntas abiertas
que no es fácil cuando no estamos acostumbrados a ver esto, porque en la realidad este tema para los profesionales que no estamos sensibilizados puede agotar. Y aquí estamos para que este tema no nos agote. Al contrario, podemos aportar nuestros conocimientos. Este concepto de condición de tal que nosotros lo tenemos en pantalla, es el concepto que está en el Acuerdo Plenario 1/2016. Un concepto que el Acuerdo Plenario también hace mención al concepto de lo que es afectación psicológica. El primer concepto que nosotros tenemos como afectación psicológica señala el tema de la resiliencia, el tema de cómo la persona puede, ¿no?, salir adelante no dándose cuenta de la situación y del riesgo que vive por la misma capacidad de afronte que tiene. Y no todas las personas van a tener esa capacidad de afronte. Siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause muerte o daño, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, o sufrimiento físico, sexual, psicológico por su condición de tales, y ya sabemos a qué nos referimos, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, la que tenga lugar en la comunidad o la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. Aquí puede venir una pregunta. Yo les comento un caso. Hace ya año y medio, si no me equivoco, hubo el caso de inicialmente se había considerado, la prensa salió como una noticia de un homicidio. Víctima de este hecho tan cruel que había ocurrido en Puno, en Melgar. Esta persona, el agresor, había utilizado, había comido su cuerpo, y había utilizado la piel para hacerse una máscara. Entonces, él narró que lo había hecho porque él le gustaba ver la película de Hannibal, ¿sí? Y bueno, se inspiró en esta película y bueno, lo hizo porque iba a hacer a cualquier persona que se le cruzaba en su camino. Cuando nosotros escuchamos este caso dijimos, es un tema de feminicidio, por el odio hacia la mujer. Dentro de la investigación, él refiere y señala de que él tenía odio a su madre, cólera a su madre. Y nosotros pudimos identificar el tema de odio hacia la mujer, odio a su víctima, no porque la conocía, no porque tenía una relación amical, social, sino porque literalmente, por su condición de tal, fue que la mató, por el solo hecho de ser mujer. El odio que tenía hacia su madre, una referencia que resalto, fue que nosotros pudimos identificar y señalar que se trataba de feminicidio. Y efectivamente, se corroboró ello, ¿no? Pero hago mención esto, y cuán importante es que nosotros tengamos presente estos conceptos para poder analizar y aplicar estos enfoques en la normativa que hoy tenemos. Siguiente, por favor. Entonces, podemos señalar que las características de una relación asimétrica, que es el abuso del poder sistemático, el ejercicio del poder, subordinación, sometimiento, nos lleva a ¿qué? A que hay roles desiguales en cuanto al ejercicio de la violencia. Los roles son fijos, no son intercambiables, es decir, que es siempre el hombre el que ejerce el control y el poder sobre la mujer. Es un patrón de conductas, una dinámica que se da, y el objetivo de esta conducta es el control masculino para lograr o mantener la sumisión y dominio sobre la mujer.
se da en forma del proceso de escalada. Por eso indico proceso, el proceso continuo, que es el contexto de violencia, ciclo de violencia y escalada de violencia. En el artículo 4 del reglamento de la ley 3034 de la ley, menciona en el numeral 3 que las y los operadores de justicia encargados de ello deberán considerar en su investigación el proceso continuo de la violencia por su condición de tal. Menciona también esto, el tema de la simetría de poder y el tema de lo que es el ejercicio del poder del dominio del sometimiento a la condición de tal. E indica que esta investigación debe ser considerado por el contexto de violencia y que la violencia se da en base a un proceso continuo. Y eso nos hace reflexionar y señalar cuando nosotros observamos casos y revisamos casos y decimos, ¿por qué? Nos preguntan siempre cuál es el último hecho de la violencia. Es decir, me olvido todo lo que pasó anterior, porque lo anterior a mí ya no me sirve porque mi investigación es por el último hecho, pero si a mí lo que me dice en la ley 3034, en su reglamento, lo que establece son los enfoques a aplicar y me menciona que como operador de justicia, yo debo considerar el contexto de violencia, porque es un proceso continuo, aplicando el enfoque del género por su condición de tal, ¿no? ¿Por qué no considerarlo en ello? Y es eso que nosotros enfatizamos día a día, reforzamos día a día a los profesionales para que puedan, al momento de atender e intervenir los casos, recabar esa información. Recabar la información porque nos va a llevar a identificar, evaluar los factores de riesgo. Muy importante para que nosotros trabajemos en la gestión del riesgo y en el plan de atención, y así tener una estrategia de intervención. Es muy importante elaborar la gestión del riesgo, porque de acuerdo a la gestión del riesgo, es que yo voy a solicitar las medidas de protección. Por la gestión del riesgo, es que yo voy a indicar que la persona usuaria del servicio necesita un hogar refugio temporal, o el retiro del agresor. Porque por la gestión del riesgo, yo necesito hacer mi plan de atención como equipo y necesito tener mi estrategia de intervención, basándonos en la norma establecida. Siguiente, por favor. Esta información que lo vemos ahora en pantalla, lo saqué de INARES, la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales. Nosotros sabemos los tipos de violencia física, psicológica, económica, sexual, patrimonial. Pero cuán importante es que ellos al momento de hacer la encuesta el año pasado, 2019, han podido detectar estos tipos de manifestaciones de violencia. Y dentro de la violencia psicológica hay estos tipos de manifestación. Le insultan, le dicen lisuras, ok, ¿no? Y cuando pasan para una ficha de valoración de riesgo, puede ser, le avergüenzan, humillan, le dicen todo lo que hace o dice está mal, le ponen apodos que le hacen sentir mal. Bueno, le prohíben jugar con amigos, primos u otros niños, en caso de niños, en caso de niñas y adolescentes, se burlan, amenazan con golpes o abandonarlos, tanto a mayores como menores de edad. Dentro de la violencia física tenemos como manifestaciones de violencia que le golpean con correa, soga, palo u otros. Le jalan el cabello u orejas, le dan cachetadas o nalgadas. Acá un punto importante, por favor, que nosotros cuando primero nos narra un hecho de violencia, sea en el servicio o en la policía, con el tema a través de los operadores de justicia, cuando nos comentan el tema de
este tema de connotación sexual, muy pocos podemos identificar el tipo penal que también es parte de una violencia sexual. El acoso sexual y sus agravantes. Está en el artículo 176. Muy pocos. Solo identificamos el tema de violencia psicológica o violencia física. Y como no le pasa dinero para el sustento del hogar, económico también. Pero muy pocos identificamos ese tipo penal vigente. Le patean, muerden o propinan puñetazos, le queman, ataque con cuchillo o arma. Siguiente, por favor. Dentro de la violencia sexual, como hacía mención, obligar a tener relaciones sexuales, tocar partes íntimas en contra de su voluntad, obligar a prácticas sexuales que no aprueban, obligar a ver pornografía, miradas incómodas hacia partes íntimas, jalar o quitar la ropa. Yo les mencionaba por tanto, siempre las señoras o las mujeres que acuden y presentan denuncias, tampoco ellas piensan que es lo normal que puede pasar dentro de una relación de pareja. Normal que ella, aunque no quiere tener relaciones sexuales, es normal porque tiene que cumplir con el débito conyugal o tiene que cumplir como su rol de concubina. O sea, lo ven normal, lo han normalizado. Y generalmente no hacen mención de estos detalles, ¿sí? En su relato, en su denuncia, en fin. Pero cuando nosotros vamos recabando información y formulando preguntas abiertas y haciendo un parafraseo que es muy importante, porque no olvidemos que todas las personas no tienen, no hablan bien el castellano, o no tienen los estudios concluidos, o no tienen el grado superior. Entonces, tenemos que nosotros también hacer un parafraseo para poder recabar una información adecuada. ¿Qué es lo que queremos presentar en la denuncia? ¿Qué queremos investigar? ¿Verdad? Y no tomarlo como una denuncia más. Entonces, cuando hacen mención a este tipo o estas manifestaciones de violencia, hemos podido observar en la mayoría de los casos el tema de obligar a tener relaciones sexuales bajo la figura de una dependencia económica. Que si yo no estoy con él, no me da los alimentos. Que si yo no acepto estar con él se va a ir de la casa que alquilamos y ¿quién va a pagar el alquiler? ¿No? Es más, hasta hay casos que lo llevan al niño, sacan del hogar donde vive la madre, dentro del régimen de visitas, se lo llevan al niño y ya no lo devuelven. Ya no cumplen el régimen de visita establecido, sea a través de un acta de conciliación extrajudicial, o sea a través de unas medidas de protección, o sea de manera de un acuerdo mutuo. ¿Y qué les dice? Si tú no regresas conmigo, tú no lo vas a ver más a nuestro hijo. ¿No? Y cuán importante es ver esto a través de el ejercicio de ese poder, de esa subordinación. Yo quiero tener control de ti. O sea, tú vas a hacer lo que yo te pido, lo que yo quiero que hagas. Económica es dejar de dar dinero para gastos del hogar, negarse a dar dinero para un repetitivo, le quita su dinero, le quita sus bienes, le prohíbe trabajar, le impide que disponga del ingreso. Es decir, un ejercicio de poder más. Que nosotros, vuelvo a repetir, no recabamos información dentro de lo que la persona acude al servicio. Algo muy importante, siempre les manifiesto a los profesionales. Recuerden que la señora puede ser la única y última vez que se apersona el servicio. Que tome la voluntad y se arme de valor para ir a denunciar o consultar que es víctima de violencia y qué puede hacer.
que si ustedes la citan para otro día, recuerden, probablemente no regresen. ¿Por qué? Por dependencia económica o emocional, torne con su agresor, y en este caso probablemente haya sido un severo, o un moderado para un riesgo severo, y quizás el fin de semana sea víctima de este. Por eso es importantísimo que yo, discúlpenme si los vuelvo a repetir, importante recabar esa información del contexto psicoescolar de la violencia y los factores de riesgo del agresor y de la persona usuaria. Y en el momento que la usuaria, la persona, la mujer, nos brinda información, aplicar y activar todas nuestras preguntas abiertas, formularlas, recabar la información, y ser una capacidad de síntesis para nosotros saber frente a qué situaciones estamos encontrando. Siguiente, por favor. Esto de todo lo que hemos visto hace mención y hay una necesidad por el cual se da una ley especial 30364. Los antecedentes que muchos han podido o que tienen tiempo trabajando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, saben que había una ley 26260. Y ustedes dirán, perdón, pero yo he venido aquí a escuchar sobre el 1470 y usted me está hablando sobre la 26260, sobre la 30364, no entiendo. Es que todo tiene un motivo, todo tiene una razón de ser. ¿Y cuál es este punto? Que la ley, el espíritu de la norma, de la ley 3034, era justamente lo que estamos hoy, efectivizar, es garantizar, es optar medidas necesarias para dar protección a las mujeres víctimas de violencia integrantes del grupo familiar. ¿Y cómo así? La 26260, ustedes saben, de que el Ministerio Público dictaba las medidas de protección. Y el Ministerio Público también tenía una directiva, tal cual señala el decreto legislativo 1470, no podía disponer medidas de protección del solo cese de la violencia. Pero sin embargo, el Ministerio Público, a pesar de esa directiva en la anterior norma 26260, igual dictaba medidas de protección el cese. No hablo en un tema de todos, porque no generalizo, pero estoy hablando de casos que nosotros hemos visto. Entonces, dado que se iba incrementando este tema de esta ley 30364, señala, el que ya va a dictar las medidas de protección ya no va a ser el Ministerio Público, no va a ser el Poder Judicial. Pero tú, Ministerio Público, como persecutor del delito, autor de la investigación, tú vas a investigar. Perfecto. Y el Poder Judicial es, ahora todos lo sabemos, dicta las medidas de protección. ¿Pero en base a qué? En base a que tiene que tomar en cuenta los enfoques de género y los principios básicos que aquí, en el decreto legislativo 1470, también hace mención. El principio del minimalismo, de la sencillez y de la oralidad. Entendiendo que el Poder Judicial no investiga, dicta medidas de protección. El que va a investigar va a ser el Ministerio Público. Porque obviamente sabemos que hay dos etapas, la etapa activa y la etapa de sanción. Entonces, teniendo esto del tema del digamos, pandemia, teníamos la ley, tenemos la ley especial y su reglamento, pero ahora en esta pandemia, ¿qué hacemos con todos los casos de violencia de mujeres que por el tema de cuarentena, por el tema de la inmovilización, no pueden salir, no pueden viajar con sus redes de protección a provincia y tienen que permanecer con su agresor? ¿Qué hacemos al respecto? Y es ahí que nosotros como institución también decíamos qué estrategia aplicamos. Porque llamar a la usuaria y preguntar cómo está, sabiendo que el agresor está a su costado, es ponerle en riesgo. No ha sido fácil para nadie esta situación. Entonces, el decreto legislativo 1470, promulgado el 27 de abril del 2020, establece su objetivo de este decreto legislativo
establecer medidas específicas para reforzar la actuación del Estado a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria asociada por el COVID-19. ¿Y cuáles son estas medidas específicas? ¿Qué nos señala el decreto legislativo? La actuación de las y los operadores de justicia para efectivizar estas medidas de protección. ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos considerar? ¿Qué enfoques debemos considerar? ¿Qué principios debemos considerar? ¿Nos toca investigar? ¿Cuál es el plazo, la celeridad? Aplicar el principio de debida diligencia. Porque como les vuelvo a repetir, hoy la señora va a presentar y probablemente si en ese tiempo de 10, 15, 20 minutos no aproveché ese tiempo por el buen sentido de la palabra, de recabar información, hacer un parafraseo, aplicar, formular preguntas abiertas, identificar que yo tengo un tema de violencia y no identifico el contexto, ni el ciclo, ni la escalada, este caso, y hoy es viernes, ¿sí? Y el lunes probablemente sea víctima de feminicidio. Y como institución, ¿qué hice? Como operador de justicia, ¿qué hice? Nos ponemos a pensar. Siguiente, por favor. El artículo 4 de este decreto legislativo nos indica todo lo que es el tema del dictado de medidas de protección en esta emergencia sanitaria. Tenemos a 3 operadores. Tenemos al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú. Voy a empezar por el tema de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos juntos, una articulación, porque este decreto legislativo resalta el tema del inmediatez. Se recibe de manera inmediata todas las denuncias. Y aplica la ficha de valoración de riesgo siempre que sea posible. Esto resalto a la ley 30364 en atención a que aquí no es necesario la aplicación de la valoración de la ficha de valoración de riesgo. Esto es siempre que sea posible, independientemente del nivel de riesgo. Entonces, aquí este decreto legislativo, digamos que enfatiza el tema de todos los casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar, tiene que ser recepcionada la denuncia. Y el Poder Judicial, respuesta a ello, a través de sus Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, dispone la habilitación de los recursos tecnológicos necesarios para el dictado de las medidas de protección y no cautelares. Efectivamente. En Lima, tuve la oportunidad de escuchar la ponencia del presidente del Poder Judicial, indicaba que en Lima se estaba, a nivel nacional, estaba como prioridad, era que todo se agote el tema de los recursos tecnológicos. Y ciertamente reconocía que escapaba ya de la intención y de la gestión y todo sobre aquellos lugares que no había una buena conectividad. Yo resalto, por ejemplo, el tema de región Cajamarca. En las zonas de San Ignacio, Viterbo, Colasay, Jaén, donde la conectividad no es buena, donde no se podía aplicar una mesa virtual porque parecía, no había esa sostenibilidad. Pero a diferencia de otras regiones, donde sí, por ejemplo en Lambayeque, inmediatamente se aplicó Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, el tema de las mesas virtuales, el tema de la comunicación, la articulación, cumpliendo lo que señala el decreto legislativo 14. Cuando la aplicación de los mismos no es posible en coordinación con la PNP, se dispone el traslado de jueces y juezas a las comisarías para el inmediato dictado de las medidas de protección. Es otra alternativa a que nos da si es que no se cuenta con estos recursos tecnológicos.
algo que nosotros en la práctica debería darse al 100% en los casos que tienen esta carencia, ¿no? El tema del traslado de los magistrados a las comisarías, el inmediato dictado de las medidas de protección. Siguiente, por favor. El artículo 4, inciso 4.3, refiere: el juzgado de familia u otros con competencia material en la emergencia sanitaria dicta en el acto las medidas de protección cautelares idóneas. Lo resaltante de este inciso es: prescindiendo de la audiencia, como sabemos, y con la información que tenga disponible, no es necesario que tengamos los informes técnicos o los medios probatorios, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, informe psicológico u otro documento, que por la inmediatez no sea posible obtener. Como les ponía el ejemplo, señora, quizás con el pretexto de ir al mercado, ¿no? Acudo a la comisaría, y si la comisaría le cita, le dice, va a pasar por pericia psicológica, o vaya al SEM, hasta que vaya pericia, hasta que vaya al SEM, porque ella aprovechó en salir a la tienda de la esquina a ir a presentar la denuncia. Y si yo le digo, tiene que ir usted primero a su pericia, tiene luego que pasar por tal, literalmente la señora no va a regresar. Y como no tengo todos los actuados, no paso al juzgado. ¿Sí? Y probablemente, si es un fin de semana o al día siguiente, pueda ser una víctima de feminicidio. Por eso es el tema de la inmediatez, de la necesidad de poder valorar esos minutos que la señora, que la víctima de violencia, que la persona, la ciudadana, nos pone en conocimiento. Y se ha presentado casos. Acuden al servicio y dicen, señorita, he venido ahorita con el pretexto de recoger a mi hijo en tiempos antes de pandemia, porque mi esposo se quedó dormido, pero yo quiero de una vez cómo podemos hacer, ayúdenme. No le vamos a decir, discúlpeme, pero tiene que pasar por la psicóloga, la trabajadora social, tenemos que armar una estrategia. Inmediatamente está yendo a pedir auxilio. Esa es la idea. Y eso es lo que nosotros, desde la sede central, pedimos, solicitamos la inmediatez y la debida diligencia a los profesionales del sector. Siguiente, por favor. Entonces se resalta en este decreto legislativo, como yo les había mencionado, la debida diligencia, el actuar de manera inmediata, la sencillez, oralidad, el mínimo formalismo en todos los procesos de violencia lo debemos tener presente. ¿No? Más aún que también el acuerdo plenario indica. En todos los procesos de familia se da el tema de la sencillez, oralidad y el mínimo formalismo en el tema de... ¿Por qué? Porque estamos atendiendo derechos fundamentales, la dignidad de la persona humana. Y porque es necesario que actuemos antes de que ocurra un desenlace fatal. El principio de igualdad, no discriminación, ¿no? En el tema de niños, niñas y adolescentes, y el interés superior del niño o de la niña. Son importantes que nosotros tengamos claros los enfoques que ya mencioné, y en base a estos principios para actuar de manera diligente, inmediata, célere. Y siempre recordar, esta es la última oportunidad que tengo para atender a la señora, porque no sé si es que mañana la volveré a ver. Y con esto yo no quiero exagerar, ni quiero que mi frase suene trágico, pero es la realidad. Y vamos a ver que en esta etapa de pandemia se han incrementado los feminicidios. ¿Y cómo nosotros podemos evitar ello? Tenemos una ley especial, un reglamento, un texto único, tenemos un decreto legislativo para atender durante la pandemia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando como sociedad? ¿Qué está pasando como instituciones? ¿Por qué el incremento de los feminicidios? Y ahí es nuestra interrogante y pregunta es,
¿Podemos mejorar lo que estamos haciendo para disminuir todo su trabajo en equipo estas cifras de feminicidio? Porque lo que va a desencadenar esta violencia basada en género por la condición de tal, porque hay manifestaciones de violencia que nosotros no hemos podido detectar desde la primera entrevista, llega a un desenlace. ¿Lo pudimos evitar en su momento? Si es que alguien de nosotros hemos atendido a la señora o a la víctima de violencia o al adolescente. Siguiente, por favor. En el artículo 4, inciso 4.1, para el dictado de las medidas de protección, resalta también el tema de el juez o la jueza considera los hechos que indique la víctima, las medidas restrictivas de derecho derivadas de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 y evalúa el riesgo en el que se encuentra para dictar medidas de protección más idóneas, priorizando aquellas que eviten el contacto entre la víctima y la persona denunciada. El patrullaje constante del domicilio de la víctima, así como el retiro de la persona denunciada del hogar. Yo les comento un caso. En Lima Sur se presentó un caso. Señora con 3 niños de 7 y de 5 años, víctima de violencia, también un tema de violencia sexual, pero no lo identificaron en su momento. Cuando se interviene el caso, se reformula y se hacen las preguntas que nosotros queríamos determinar si también, no determinar, sino queríamos encontrar si también identificar un hecho de violencia sexual y no dejar de lado ello. Hace mención que sí, efectivamente, la condicionaba a tener relaciones sexuales para que no la bote de la casa. Pero la señora no lo decía en ningún momento. Siempre decía, él me bota de la casa, él no me da el dinero, yo me quiero ir con mis hijos, yo quiero que usted me lleve a un hogar refugio temporal. ¿Ok? Frente a esa versión, ¿qué nos vamos a imaginar que es víctima de violencia sexual? O que es víctima de amenaza. Entonces nosotros formulamos preguntas, vimos el contexto de violencia, la escalada y el tema del ciclo de la violencia. Y es la señora que después de un parafraseo y conversar con ella, ahora en el COVID, en esta cuarentena, y refiere exactamente que el señor le obligaba a tener relaciones sexuales y que ella ya no quería. Lo que nosotros hicimos en ese momento es lo primero. Hogar refugio temporal, ok, es una opción, una alternativa. No tenía redes de protección. Su familiar vivía en provincia. Vivían dentro de la casa de los padres del agresor. Los familiares del agresor la habían amenazado también. No teníamos que hacer. ¿Qué hacemos? Hogar refugio, perfecto. Coordinamos, buscamos un cupo, 4 cupos para los niños y para ellos. Cuando pasa por el centro de salud, en su examen de descarte del COVID, la prueba de descarte, resultó que era positivo. Era positivo asintomático y el bebé de 1 año era positivo también. La niña de 7 y de 5 años no eran positivos. ¿Qué hacíamos en ese momento? La señora no era candidata para un hogar refugio temporal, porque dentro del hogar refugio temporal también hay medidas de protección, de protocolo, porque ingresa ahí y contagia a todos y todas. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos en ese momento? Bueno, lo que nosotros hicimos en ese momento es 2 puntos. El médico decía, yo voy a hacer la referencia para que la señora y el niño se vayan a la Villa Panamericana. Pero pueden ir con los 2 niños más de 7 y de 5, no, porque ellos están sanos. Ya, eran las 11 de la noche, 11 de la noche. Y la señora llorando, no me separan a mis hijos. Realidad tal cual. Realidad tal cual. ¿Qué hacemos? No me separen a mis hijos.
Comunicamos a la UPE para que se lo lleven a los dos niños y los separamos a los dos niños y que probablemente los niños hagan o presenten síntomas de acá a 3, 4 días o se contagien también. ¿Qué hacemos? Y si la mamá se va a Villa Panamericana, ¿no? Con el niño, con el bebé de 1 año, y los separamos en una familia, ¿qué hacemos? Apelamos a eso, coordinamos. Nosotros como institución hemos, si bien es cierto, y ustedes lo conocen, esto ha estado por la pandemia, hemos atendido a través de equipos itinerantes y urgentes. Cual hormigas, por teléfono, coordinación con la policía, con los operadores de justicia, por correo. Igual todo se articuló por el tema remoto. Una buena coordinación, una buena actuación del Poder Judicial, se le puso de conocimiento y nosotros solicitamos en ese momento, obviamente, dando todo a conocer, de que la señora no tenía redes de protección, redes amical, amistades, que vivía dentro de la casa de los familiares del agresor, de los padres del agresor, el agresor tenía la llave, hicimos retiro del agresor. 2 puntos importantes. La señora siguió su tratamiento por 5 días, aislamiento por 5 días en su domicilio. Conseguimos el retiro del agresor en ese momento, porque hubo una buena disposición, articulación, reacción del poder, del operador de justicia, la sensibilidad frente al caso, ¿no? No una indiferencia, y dijo, retiro del agresor, patrullaje permanente, y cambiamos la chapa de la puerta del acceso. El agresor salió, la señora se quedó, y se otorgó el tema, también pedimos el tema de la asignación de alimentos y la asignación de emergencia. Entonces, hay situaciones en las cuales que hoy, por esta pandemia, si no aplicamos esto, lo que bien menciona, este artículo 4, inciso 4.4, el tema de dictar medidas de protección más idóneas, priorizando aquellas que eviten el contacto entre la víctima y la persona denunciada, el patrullaje constante del domicilio de la víctima, así como el retiro de la persona denunciada del hogar. Y de verdad, este caso, todos los casos son únicos, pero este caso, como equipo, nos sentimos bien, porque la señora se recuperó del COVID, el niño también, las niñas no fueron contagiadas, no presentaron síntomas, y hoy por hoy, el agresor ya no vive en el domicilio. Obviamente esto va a continuar dentro de la investigación, definitivamente. Pero nosotros actuamos de manera diligente, sí, en coordinación con la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Centro de Salud. Cuán importante es que las 3 instituciones apoyaron con sensibilidad y con inmediatez en esta. Una denuncia donde la señora no especificaba detalles. Una denuncia donde la señora solo decía, quiero hogar, refugio temporal, me quiero ir de la casa. Una señora donde no comunicaba, no expresaba más detalles de su caso. Pero como nosotros pudimos formular preguntas abiertas, hacer el parafraseo, tener esa empatía con ella y decir, la vamos a poner, vamos a hacer esto. Y siempre tuvimos fe de que el operador de justicia nos iba a apoyar al pedido que nosotros hicimos. Y sobre todo el centro de salud, porque también se conmovió con. De no ser posible el retiro, debe evaluar si la víctima cuenta con redes familiares o sociales. La mayoría, sus familiares, o viven en casas alquiladas, o viven en un ambiente de 2x2, o también tienen que pedir permiso a su pareja para que ingrese la hermana, la prima o la cuñada. O sea que tampoco es sencillo para ellos, hoy por hoy, en esta etapa de pandemia. Siguiente, por favor.
El artículo 4, inciso 4.5, la atención de los casos, ¿no?, de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Desde que se produce la denuncia hasta que dicte las medidas de protección no puede excederse el plazo de 24 horas. Muchos me dicen, es lo ideal, pero con la demanda de casos y por la carga procesal no lo podemos hacer. Puedo decirles que el tiempo que llevo en la institución, antes de formar parte de la sede central, también trabajé en mujer. Y puedo compartir con ustedes la grata experiencia que he tenido de trabajar con operadores de justicia, magistrados, que realmente han sido sensibilizados, han mostrado una sensibilidad con la mujer, y que realmente han hecho lo imposible para dictar unas medidas de protección pre-pandemia y ahora post-pandemia dentro del plazo establecido. No es fácil. No es fácil porque toma horas, toma tiempo y realmente hay mucha demanda de casos. Pero sí se puede lograr el objetivo. El artículo 4, inciso 4.6, las medidas de protección dictadas durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 deben ser ejecutadas de inmediato, independientemente del nivel de riesgo. Aquí yo hago mención el tema de la intervención de la Policía Nacional del Perú en cuanto a la ejecución, que las medidas de protección que pueda brindar el operador de justicia, que va a brindar el operador de justicia, sea realmente efectiva. ¿Cómo voy a hacer que sean efectivas? Que pueda garantizar el tema de la protección y recuperación de la persona agraviada. El tema del patrullaje, el tema de las coordinaciones, de las notificaciones debidamente realizadas a la parte agresora, porque muchas medidas de protección se dan porque no los notifican a los agresores. Retiro del agresor o la ejecución de la medida de protección por desobediencia y resistencia a la autoridad no se puede ejecutar porque la Policía Nacional no notificó o no se realizó la notificación válidamente o no se realizó, independientemente de la policía o del medio de este canal, no se notificó adecuadamente, oportunamente, a la persona denunciada. Y cuando queremos ejecutar esa medida de protección, denunciar por el tema del incumplimiento, no está la notificación. Y tenemos que notificar y nuevamente, bueno, poner de conocimiento, y porque siempre se dan estos hechos nuevos de violencia. Siguiente, por favor. Ajá. Y todo, por favor. Creo que sale cuadros por cuadros. Gracias. Este decreto legislativo también hace mención a lo que es el tema de la atención en salud de las víctimas de violencia, específicamente en los casos de libertad sexual, de violencia sexual. Y en este caso para aplicar el tema de lo que es el kit de emergencia en los casos contra la libertad sexual, en los delitos contra la libertad sexual. De que esto se está dando de una manera concertada, se está aplicando, articulado también, y eso es bueno, eso se tiene que resaltar. Dentro de este decreto legislativo también se hace mención como disposiciones complementarias el descarte del COVID para niños, niñas, adolescentes en riesgo de desprotección familiar y para mujeres integrantes del grupo familiar víctimas de violencia, así como el personal que les atiende. Era algo que, el caso que yo les comenté, todo hecho de violencia, nosotros pedimos que se practique la prueba de descarte, ¿no? Lo pedimos a los operadores de justicia para que lo puedan realizar, porque efectivamente en la mayoría de los casos que estamos atendiendo se presentan casos de riesgo severo y tenemos que ver cuáles son estas
gestión de riesgo, nuestro plan de atención y nuestro texto de intervención frente a esta pandemia que hoy por hoy nos toca pasar como sociedad, como país, como nación. Solamente para terminar esto, tenemos la primera etapa de denuncia, la segunda etapa de proceso que otorga las medidas de protección y la tercera etapa de la aplicación de las medidas de protección que resume lo que ya había mencionado antes. Las audiencias, por ejemplo, aquí en este caso se realiza la denuncia, ¿no? Luego el tema ante la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el tema de que se comunica al juzgado competente ante el juzgado de familia. Y bueno, y la etapa del tema del dictar, otorgar las medidas de protección, cuáles son las características que ya hice mención, y el tema de la aplicación de las medidas de protección que sean efectivas, y que aquí la Policía Nacional, a través de la georreferencia del domicilio, monitoreo y atención oportuna de la víctima, se puede aplicar esta que sea efectiva. Yo lo resumo como efectividad de las medidas de protección. Siguiente, por favor. Solamente ya para mostrarle algunas cifras que nosotros tenemos. Siguiente, por favor, eso ya lo podemos, solamente para hacer mención que también en este decreto legislativo hace mención de la UPE, la Unidad de Protección Especial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la UPE sí puede emitir informes psicológicos, social, puede evaluar de manera remota? ¿Por qué los CENS todavía no me hacen informe psicológico, en fin? Porque recuerden que nosotros tenemos nuestro proceso, es un proceso diferente al proceso administrativo que desarrolla UPE, ¿sí? Porque nosotros tenemos las dos etapas, la etapa activa de prevención, digamos así, y luego la etapa de sanción, y que nuestros medios probatorios van a ser luego valorados y evaluados en la etapa de sanción, en investigación. Por ende, este decreto legislativo no hace mención, no faculta, no pide estos medios probatorios para la emisión de las medidas de protección, que luego ya se verá y se solicitará oportunamente en investigación, pero que no es determinante, no se condiciona al otorgamiento de las medidas de protección. Siguiente, por favor. Luego ya para pasar al tema de... Solamente para compartir este dato que nosotros tenemos, que bueno, la fuente que nosotros tenemos es del Programa Nacional Aurora, y el punto es que desde el 16 de marzo al 31 de agosto del 2020, hemos atendido a través de equipos itinerantes de urgencia 14.583 casos. Y podemos observar aquí cuántos casos, ¿no? Las edades de mujeres entre 0 y 17 años, 763, de 18 a 59 años, 295, y de 60 más, 6. En este rubro tenemos los casos atendidos por violación sexual, 1.125 casos. Y como ya les he mencionado, las edades de las mujeres y edades de los hombres, de 0 a 17 años, 54 casos. Ajá, y aplicación se espera tanto para intervenir. Las 18 y 59 años, 5 casos, y 60 más 2 casos. Tenemos aquí la información, casos atendidos por los EIU según sexo de la víctima, ¿sí? Y el porcentaje que nosotros hemos tenido. Bueno. Ok. ¿Se me escucha bien? ¿Hay un vacío? ¿Hay un silencio? ¿No? Ok. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Esta información es hasta el 31 de agosto. Tenemos otra información, también, tenemos ahí la fuente, los casos de feminicidio de Lima Metropolitana. Observamos, gracias, observamos en el tema, por ejemplo, Los Olivos, en este tema hasta el 30 de julio, esta información hasta el 30 de julio, un caso de feminicidio, y podemos observar en esta imagen que en San Juan del Lurigancho, durante este tiempo, hasta el 30 de julio, tenemos 8 casos de feminicidio, Villa María del Triunfo, 6 casos de feminicidio, Villa El Salvador, 7 casos, son lugares que presentan, y Chorrillos, 5 casos de feminicidio, al igual que La Victoria.
¿sí? Bueno, Los Olivos ha presentado un caso de feminicidio. Podemos ver cómo se han ido incrementando. La data nos falta del mes de agosto, pero esperemos que eso no incremente más. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos los casos de feminicidios a nivel nacional, entre el 1 de enero al 10 de agosto de este año. 74 casos de víctimas con características de feminicidio a nivel nacional. 9 casos son niñas y adolescentes, 63 casos son mujeres adultas y 2 casos son mujeres adultas. La cifra para mí es alarmante. Siguiente, por favor. Sí, sí, es lamentable. Yo con esto quisiera pasar a escucharlos y a conversar con esta pregunta, ¿no? Un tema de reflexión para todos y todas. Desde nuestra propia labor profesional, experiencia, ¿qué podría mejorar en su intervención para contribuir con el acceso efectivo de las víctimas de violencia contra las mujeres a la justicia, protección y recuperación? ¿Qué podemos nosotros hacer desde nuestra labor profesional? Yo con esto paso para poder escucharlos en el tiempo que nos queda y poder compartir, poder conversar. Muchas gracias, Natalia, por la presentación, toda la información que nos has brindado. Justamente para pasar al espacio de diálogo de preguntas, dejo en la palabra también a Carmen de la Vega para que pueda moderar esta parte de las preguntas. Carmen. Muchas gracias, Juliana. Agradecerle a Natalia Escudero. Agradecerle a Natalia por su excelente presentación, muy clara realmente. Creo que todos hemos quedado totalmente sensibilizados con que tenemos que poner de nuestra parte desde cada uno de los sectores. Creo que la palabra clave ha sido sensibilización, como Natalia comentaba, la respuesta efectiva, rápida, siguiendo los principios y los enfoques que la norma plantea, ha estado sobre todo allí donde ha habido la sensibilidad para atender los casos, superando incluso la necesidad de una norma, de un procedimiento. Bien, vamos a abrir entonces ahora el diálogo de los participantes. Hay una pregunta que nos ha lanzado Natalia. También la idea sería poder decir desde nuestras instituciones qué más podemos hacer, qué falta por hacer en todo caso, y también si hubiera alguna pregunta para el especialista, lo pueden escribir a través del chat o pueden pedir la palabra levantando la mano o abriendo sus micros y planteándola, pero eso sí con bastante precisión, por favor, por el tiempo y para que puedan participar la mayoría de los presentes. Carmencita, tenemos una mano levantada justamente desde Consuelo Napaico Alcalde. Voy a solicitar para que pueda activar su micrófono. Perfecto. Consuelo, que levantó la mano. ¿Puede activar su micrófono? Ya, ahora sí. Sí, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Natalia, por esta importante capacitación y ponencia, igual a Carmen. Realmente es un tema bastante importante en donde considero hay mucho que hacer. Soy psicóloga de profesión, así que he trabajado también este tema con mucha frecuencia, desde el ámbito educativo también, porque ahí he visto muchos casos de violencia familiar y también en comunidades. Sobre la pregunta que hiciste, de qué manera tal vez aportar al respecto, sí, por ejemplo, quería comentar que realicé 2 investigaciones importantes justamente de violencia contra la mujer, una que la hice en Lima Metropolitana, con diferentes lideresas de distritos, y otra también en el distrito de La Molina, en donde muchas veces
hay tal vez este prejuicio de pensar de que el distrito de La Molina es un distrito en donde tal vez hay mayor educación. Yo diría La Molina es un distrito muy, muy variado, en donde hay diferentes niveles socioeconómicos, A, B, C y D. Igual los casos de violencia suceden en cualquier tipo de situación socioeconómica, ¿no? Y muchas veces en las clases socioeconómicas altas sucede también con frecuencia, solamente que hay más ese temor a hablar o decir. Una de las quejas habituales que tenía de muchas mujeres en estos estudios que realizaba era que, por ejemplo, cuando asistían a las comisarías, tal vez ya con la idea de hacer una denuncia, llegaban y más bien en la comisaría las desanimaban, ¿no? Entonces ellas se iban con la idea de que finalmente era algo tal vez normal y que tenían que seguir soportando. Algunas sí muy mortificadas porque decían cómo es posible que el comisario me haya respondido de esta manera, ¿no? Porque les decían muchas veces, señora, pero usted cálmese, su esposo tal vez esté estresado por su trabajo, etcétera, ¿no? Y la señora tenía que sentir que ella tenía que soportarlo. Entonces, y realmente yo fui también para hacer las investigaciones ahí, hice entrevistas, ¿no? A diferentes comisarías, y efectivamente me daba cuenta que no había apoyo psicológico, ¿no? Entonces no habían psicólogos, es más, la mayoría, por no decir todos, eran hombres, ¿no? Entonces eran comisarios y más bien generaban cierto temor a las mujeres que querían y acudían a hacer una denuncia y finalmente no lo hacían, ¿no? Entonces pienso que sí sería muy importante el que puedan también ver desde las comisarías el apoyo psicológico, incluso para los mismos comisarios y el personal, que muchas veces están cargados con tantos problemas y que más bien necesitan ellos también de este apoyo tan importante hoy en día, sobre todo también con esta situación de la pandemia. Por otro lado, en los centros educativos considero fundamental el trabajo de desarrollo de habilidades socioemocionales, justamente también para generar esa sensibilidad de la que se ha venido hablando también en tu ponencia, ¿no? Porque sabemos que una habilidad socioemocional muy importante es la empatía y que se debe trabajar desde la infancia, esa capacidad de sentir lo que sienten los demás, que muchas veces no se da acá. Hay países, sí, desarrollados que ya tienen en su currícula educativa, por ejemplo, cursos de empatía, así como nosotros llevamos cursos académicos de matemática, comunicación, también tienen allá cursos de inteligencia emocional, cosa que acá nos falta todavía y sería importante trabajarlo también desde el Minedu, ¿no? Digamos, verlo desde un enfoque transversal, en donde se integren también otros ministerios para aportar y apoyar más en prevención de la violencia contra la mujer. Gracias. Muchas gracias, Consuelo. Entonces, respecto a la propuesta de Consuelo, y también hay dos preguntas que podemos dar el pase a Natalia para resolver estos primeros interrogantes. Están en el chat las preguntas, pero las voy a repetir. Una de ellas plantea, en cuanto a las víctimas extranjeras, ¿qué documento se les exige para su identificación? Porque muchas están en calidad de refugiadas. Y luego una siguiente pregunta que plantea si se pone una denuncia y posterior a ello se regresa con el agresor, ¿la demanda continúa su curso? A ver, quedamos en paz, Natalia. Gracias por las preguntas y por su participación, Consuelo, muchas gracias. Tocó dos puntos muy importantes, empatía y el tema del trabajo, que yo lo llamo, en un término sencillo, trabajo articulado y en equipo, ¿no? En el tema de las entidades, como bien hace mención al Minedu, al Ministerio de Educación. Efectivamente, como institución se trabaja con todas las instituciones, entidades, y cuán importante es el tema ocuparnos en la salud emocional de los niños, no solamente de los niños, niñas, adolescentes, sino el tema de romper estos estereotipos. Bien claro en tu participación, 2 distritos, donde hay un distrito que lo tienen, digamos, con esta percepción de que aquí no hay violencia, y efectivamente en La Molina se da tipos de violencia, pero en sus diferentes manifestaciones.
Y ahí lo que puede prevalecer quizás no es una violencia física visible con lesión, porque hay otro tipo de violencia física donde sí vemos las lesiones y es evidente, y hay otros tipos de violencia física sin lesión donde hay los varones, sus agresores saben dónde golpear, cómo golpear, para que no queden moretones, equimosis, técnicamente hablando. Y cuando también utilizan este término de la dependencia, el tema de el condicionar, ¿no? Es claro, un estrato económico de la Molina, pongamos en un porcentaje de 60-40, la mayoría que puede tener un estilo de vida, sobre todo los niños, que si yo te presento la denuncia, tú pierdes tu trabajo y el viaje que está programado a nuestros hijos se van a ver afectados y yo no quiero afectar su desarrollo de vida de mi hijo porque yo voy a denunciar, ¿no? Justifican el hecho. Dependencia económica, ¿no? El padre, el agresor le dice, si tú denuncias, le estás haciendo un daño a nuestros hijos. Porque recuerda, me botan del trabajo, ¿quién les va a pagar el colegio? El colegio está caro, la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo hago si no trabajo? De verdad que hay situaciones que muchos de ellos se quedan callados para no denunciar y que lamentablemente eso van observando lo que llamamos víctimas indirectas de violencia, ¿no? Las víctimas directas e indirectas de violencia, que son los que observan cómo hay ese contexto de violencia en el hogar, en la casa, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que hace, empezando por lo último, el tema de el desistimiento. Recordamos que en los procesos de violencia no hay desistimiento, a diferencia de la ley 26260, que sí, antes, se permitía el desistimiento. Es más, uno llegaba al Poder Judicial en la audiencia única y el secretario en la misma audiencia preguntaba, ¿desean desistirse? Sí. Ok, se elevaba el acta, ¿no?, del auto final, y señalaban que ambos se comprometen a vivir en armonía, seguir una terapia psicológica, y había el desistimiento. Con esta ley 3364 ya no se permite el desistimiento, y ante la pregunta, ¿qué pasa si yo retorno con el agresor y ya no continúo con la denuncia? Nosotros como institución, como Ministerio de la Mujer, tenemos estricta disposición, una disposición establecida, que nosotros, así haya usuarias que no quieren continuar con el proceso, que nos dicen, no te quiero ver psicóloga, no te quiero ver trabajadora social, no quiero que me busques. Es más, nos mandan cartas notariales para que no continuemos con el impulso del proceso, pero sabemos que es un proceso de riesgo severo, porque realmente hemos analizado el contexto, el ciclo, la escalada de la violencia, los factores de riesgo es fuerte. Nosotros igual, de oficio, de impulso, damos a conocer nuestro seguimiento al operador de justicia y señalamos cuál es la situación, porque hasta inclusive subrogan al área legal para que ya no continuemos. Pero nosotros sabemos que es un caso de riesgo severo y no podemos dejar como institución de hacer el seguimiento, el impulso, el decir, señores operadores de justicia, este caso es un caso de riesgo severo, está presentando esta característica, su agresor porta arma, es del ejército, es de la policía, o es vigilante y porta arma, ha pasado antecedentes de violencia, esto y esto. Ponemos de conocimiento la actuación, téngase bien a considerar todas las medidas necesarias. Es lo que nos corresponde como institución, y eso lo dejamos totalmente establecido. Y eso es lo que nosotros esperamos como parte de nuestros profesionales del servicio. Y por último, en el tema de las ciudadanas venezolanas, dentro del principio de sencillez, mínimo formalismo, el solo hecho de la versión, no tenemos documentos. Hay ciudadanas venezolanas que simplemente ha pasado esto, extranjeras, no venezolanas, sino extranjeras, que en nuestro país les han retenido su carnet de extranjería, les retienen documentos, es más, el pasaporte. Hemos atendido casos donde nos hemos comunicado con las embajadas y hemos logrado rescatar, ayudar casos de ciudadanas norteamericanas
que inmediatamente cuando nos hemos comunicado con la Embajada de Estados Unidos, al día siguiente la señora estaba en un vuelo que su país le otorgaba sin que pague nada, ¿no? Y para que pueda retornar a su país. Hemos rescatado, sí, efectivamente, porque también este tema de la violencia llega tanto a lo máximo de su expresión, que hasta inclusive los hacen pasar como psiquiátricas, ¿no? Y si acuden, por ejemplo, eso pasó en Lima Norte hace muchos años, una ciudadana norteamericana que siempre lo resalto y espero que el tiempo me apoye y no cansarlos, pero comparto con ustedes cómo se puede hacer con el objetivo de poder coadyuvar a la persona que lo necesita. Llegó víctima de violencia por parte de sus familiares, hermanos, por un tema de propiedad. Que también confundimos mucho, ¿no? Este es conflicto, eso no es violencia. Pero, ¿qué te dice que este es un tema de conflicto? Analiza, profundiza, recaba información. Y efectivamente era un caso donde la señora sola llegó después de mucho tiempo, confiado, porque su padre había fallecido, confiado de que sus hermanos, pues, después de muchos años ¿no? Verlos, resulta que pensaban que ella había regresado no solamente para el entierro de su padre, sino para reclamar la propiedad del bien como herencia. ¿Qué hacía? ¿No? El tema es de la violencia llegó al tema físico y acudimos nosotros a su intervención y lo que hicimos nosotros en este caso fue comunicarnos con la embajada a pedido de ella, sin entrar en más detalles, y la embajada señaló, mañana tiene el vuelo a tal hora, sin ningún trámite, solamente ella tenía que pedirlo y lo llevaba. Y efectivamente, hoy por hoy ella se encuentra en los Estados Unidos, ya no retornó al país. Ya no sé cómo se encuentra, pero sé que lejos de todo este contexto de violencia debe estar mejor. Y hemos podido. Lo mismo hicimos con ciudadanas españolas. Hemos coordinado con la embajada, con el consulado de España, con el área social que ve estos casos. Hemos conseguido que ellos mismos se encarguen del tema de protección, de darles un lugar adecuado, porque a veces no hay cupos en los hogares de refugios temporales. Y eso también somos realistas. Pero buscamos todas las alternativas y qué lindo es saber que la embajada de su país puede prestar apoyo. Igual pasó con Ecuador. Y igual pasa también, ahora trabajamos con ONG también, en coordinación a través de los centros de emergencia mujer, brindamos toda la comunicación, la articulación, y lo primero que se tiene que hacer, así no tengan documentos ni nada, es presentar la denuncia, obtener las medidas de protección, y el tema de la retención de documentos, de pasaportes, es más, no les permite ni siquiera pagar, porque eso lo iba aprendiendo en el camino. Cuando personas extranjeras llegan al país, cuando les pasa el tiempo, tienen que pagar un derecho, una tasa, ¿no? Cuanto más pasan, van aumentando. Y estos agresores lo que hacen es retienen los documentos, lo guardan y ellas quedan indocumentadas. ¿Para qué? Para que no sigan. Y el tema de la información, piensan que sin documentos no pueden hacer nada. Partidas de nacimiento de sus hijos que nacen en otro país. Eso, ¿no? O sea que sí atendemos, sí articulamos, igual se debe evitar lo que son las medidas de protección. Otras preguntas. Gracias, Natalia. Si hay otras preguntas, a ver, te las he sistematizado rapidito. En caso se incumplan las medidas de protección dadas por el juez, ¿qué hacer? También se pregunta si se pone la denuncia y posterior a ello la víctima regresa con el agresor, la demanda continúa, la denuncia continúa. Luego la última pregunta es ¿por qué es que demora tanto una respuesta frente a una denuncia? En algunos casos 4 o 5 meses. ¿Qué hacer en esos casos? Y finalmente te preguntan también en qué consistió la atención de la violencia que se hizo en el periodo marzo-mayo que tú comentaste. Buen punto, y gracias por las preguntas. A ver,
El tema del desistimiento, ya lo señalé, que no procede el desistimiento. ¿Por qué la demora de los operadores de justicia de meses en emitir resoluciones de medidas? Yo creo que puede ser por un tema de impulso, aunque considero que no es necesario hacer impulso al proceso cuando se trata de un caso de riesgo severo, porque entiendo que él o el operador de justicia, sabe que ha ingresado a su despacho un caso de riesgo severo. Muchos lo que refieren, a los que han podido inclusive emitir pronunciamientos o comunicarnos por la carga procesal que tienen, la demanda de casos que tienen. Y eso es difícil poder responder frente a la situación que ellos, cuál es la estrategia, cuál es el mecanismo que ellos tienen para responder frente a esta demanda, ¿no? Y quizás más personal, ¿cómo podemos hacer ello? Lo que correspondería como abogada, una respuesta objetivamente hablando como abogada, es ante la demora, lo que corresponde es comunicar ante ODECMA, ¿verdad? Ante lo que es la Oficina de Control Interno, y poner de conocimiento que aquí no se está aplicando la celeridad en el caso, que aquí se está poniendo en riesgo, digamos, la integridad de la persona, porque 4 o 5 meses es demasiado. Pero mi pregunta ¿es necesario llegar a esta situación? ¿Es necesario que nosotros dejemos a un operador de justicia porque ha pasado 4 meses que no dicta una medida de protección, cuando el operador de justicia, todo, ¿no? Todo lo que conforma su equipo de trabajo ha podido prever esa situación? Ahí mi pregunta, ¿es necesario llegar a ese extremo? Yo creo que no. O sea, yo creo que no es necesario cuando hay ese trabajo sensibilizado, comprometido, que sabemos qué es lo que está pasando y, como mencioné, que probablemente este caso termine en un caso de feminicidio, ¿no? Y la última pregunta, la pregunta sobre el tema de, de los casos atendidos de LEIU, ¿eso podrían, por favor, reformular la pregunta? Y era, ¿en qué consistió la atención de la violencia a la que tú referiste en el periodo marzo-mayo? Lo que pasa es que consistió en el tema de la atención. Nosotros, ustedes saben que por el tema de cuarentena, nosotros no atendimos presencialmente. Los SEMS los locales se cerraron temporalmente, porque efectivamente teníamos que acatar este tema de la cuarentena. Pero nosotros como institución planteamos una estrategia. ¿Qué estrategia nosotros planteamos para atender estos casos? El equipo itinerante de urgencia. Saben que el Ministerio del Programa Nacional tiene el servicio de SAU, servicio de atención urgente, el tema de hogar refugio temporal, los SEMS, entre otros, pero dijimos, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra estrategia para intervenir estos casos? No podemos dejar de lado esta atención de casos. ¿Qué hacemos? EIU, equipos itinerantes de urgencia. Los equipos itinerantes de urgencia trabajaron literalmente 7/24, mañana, tarde y noche, así como atendiendo los casos en coordinación con la Policía Nacional del Perú, que ponía de conocimiento sobre los casos las denuncias. Nosotros interveníamos, solicitábamos las medidas de protección, el equipo itinerante de urgencia, bien cuidando los protocolos de atención, para el cuidado también a favor de las usuarias, porque si nosotros estamos mal, también en nuestra intervención podemos, ¿no?, poner en riesgo al usuario. Con nuestros EPPs, bien protegidos los protocolos, ir al domicilio, ir a la búsqueda de la persona, hacer la intervención como corresponde, y ver cuál es, y activábamos ahí el tema del plan de atención, en todos los tipos de modalidades de violencia. Y es por eso que ahora nosotros a nivel Lima Metropolitana, a nivel nacional, a nivel de regiones, se han aperturado los servicios. Y en este caso, por ejemplo, en Los Olivos se ha aperturado el servicio, está aperturado el servicio desde el 7 de septiembre, pero eso no quiere decir que antes no se atendía.
los casos han sido en coordinación con la Policía Nacional y con los operadores de justicia, WhatsApp, teléfonos, correos, comunicaciones, salían los equipos a atender a campo con los protocolos que corresponden y que exige la norma para hacer la intervención de los casos. Y a la par, con el centro de atención, el servicio de atención urgente, que es SAU, para dar los primeros auxilios que necesitaba la intervención en el caso de la persona agredida. Entonces, no porque no teníamos físicamente en el local, no dejamos de atender. Para eso se dio esa estrategia del equipo itinerante de urgencia que hemos venido atendiendo, y esas son las cifras que pues, es fuente de nuestro programa nacional, ¿no? Y que pues lo comparto como un tema de cuántos casos hemos venido nosotros atendiendo. Hasta la fecha en el cual menciona las cifras, y también hemos podido recabar el tema de las cifras también de feminicidio, ¿no? Ahora, hoy por hoy, se están reaperturando los servicios, igual continuamos atendiendo, se está reaperturando, y el punto es que estemos al 100%, pero también siguiendo todo lo que son las normativas que nos pone el Poder Ejecutivo a nivel nacional en tema de toda entidad pública o privada de mantener estos protocolos de atención. Por eso nosotros tenemos modalidades, ¿no?, en el tema de atención, y esto lo estamos haciendo de manera presencial 7x24, así, cual hormiga. No porque forme parte de la institución, pero sí es necesario que sepan cómo es lo que se trabaja dentro de todo esto para que funcione. Y solo apelo con el buen ánimo de que los y las operadores de justicia realmente puedan aplicar, hagan una buena interpretación y una buena aplicación a este decreto legislativo 1470, que realmente ha sido de mucha ayuda para la eficacia, para la eficiencia, para la celeridad. De verdad que sí. Nosotros que estamos en el día a día elaborando ello, esto simplifica, no para nosotros, no para cualquier persona que pueda denunciar, sino para las víctimas de violencia, contra las mujeres, ¿no? Así que yo les agradezco por su atención. Espero haber sido clara, espero haberme dejado entender. Me van a disculpar al inicio, el tema del PPT, en fin, pero yo les agradezco de verdad su participación, las preguntas. Quizás me haya extendido un poquito, pero para mí es muy importante que todas y todos tengamos claro qué es la violencia basada en género, qué es la condición de tal. Y vuelvo a repetir, no para cansarles, el tema del principio de violencia y los factores de riesgo de la persona usuaria, la empatía y la sensibilidad en el caso. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Muchas gracias a la doctora Natalia Escudero del Programa Nacional Aurora por la excelente presentación, por la paciencia para responder todas las interrogantes y comentarios. También muchas gracias a los participantes por las preguntas, los comentarios y las propuestas. Le doy el pase a la compañera Juliana para precisar los detalles de las siguientes sesiones. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, sí, justamente estamos ya cerrando la sesión del día de hoy. Básicamente quisiera sí recordarles, porque he estado revisando también el tema de la asistencia, que va a ser importante, es la que vamos a tener en cuenta para poder mantener, digamos, las siguientes sesiones, invitar a las siguientes sesiones, por lo cual reiteramos, por favor, completen la asistencia que se ha compartido en el chat. Tenemos hasta el momento 138 registrados y sabemos que son 163 asistentes. Entonces, por favor, les solicitamos completen justamente también la asistencia. Y reiterarles la próxima semana, el día viernes, de la misma manera, en el mismo horario, vamos a continuar con la siguiente sesión. Vamos a estar también haciéndoles el recordatorio igualmente con el envío de correos, justamente informando sobre la siguiente sesión, que vamos a mantener igualmente el mismo link de acceso, y de todas maneras va a estar reiterándose. La segunda sesión vamos a estar tocando el tema de las funciones sectoriales para la atención de la violencia basada en género hacia la mujer y el grupo familiar, en el marco igualmente de la Ley 30364, que va a
estar brindado por los especialistas de la Defensoría del Pueblo. Agradecemos nuevamente a la doctora Natalia Escudero, que el día de hoy nos ha acompañado y nos ha brindado la ponencia respecto a la ley que ha sido mencionada el día de hoy, que hemos podido detallar, y a todos los participantes por igualmente sus preguntas, consultas y comentarios que también han podido compartir el día de hoy. Los esperamos en la próxima sesión. No olviden, por favor, registrar la asistencia y estaremos, si alguno ha tenido dificultad en la asistencia, por favor nos lo escribe también igualmente por el chat para poder reiterarles el link, y vamos a estar igualmente con unos minutos si es que hay alguna consulta adicional sobre las siguientes sesiones, puesto que la asistencia va a ser tomada en cuenta para poder, completando, digamos, ¿no? las 4 sesiones, poder brindar el tema de la constancia de certificación por la participación. Nuevamente, muchas gracias, y a todo el equipo que hemos coordinado con la Municipalidad de Los Olivos, los centros de emergencia mujer, la defensa pública del Ministerio de Justicia, e igualmente la Defensoría del Pueblo, que estamos coordinando de manera conjunta para la realización de todo el curso. Muchas gracias, y antes de cerrar les pediríamos a todos por favor que puedan abrir sus cámaras para tomar una foto grupal. En todo caso, de todos los asistentes les pediríamos por favor que puedan activar sus cámaras. Bueno, por favor, perfecto. Entonces, para poder tomar las fotos. A ver, un ratito, no apaguen todavía sus cámaras. Perfecto, un momento más, por favor, son varias las páginas y los asistentes. Perfecto, una foto más. Ya estamos. Perfecto, muchísimas gracias igualmente a todos.